modulación de ancho de pulso, más conocido como PWM por sus siglas en inglés. Entonces, antes de explicar el funcionamiento de PWM, debo entender qué pines yo puedo utilizar del Arduino para poder manejar PWM. En los videos o en los capítulos anteriores vimos que en la parte superior del 0 a 13 yo utilizo para manejar las salidas o entradas digitales, y aquí en la parte inferior del 0 al 5 corresponden a las entradas analógicas. Ahora fíjense que aquí en el Arduino 1 los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 tienen un símbolo como de señal alterna. Estos pines son los que por defecto vienen configurados para que sean salidas analógicas, los famosos PWM. Fíjense que aquí mismo dice en el impreso del Arduino PWM y está el símbolo de alterna. Entonces los pines que yo puedo usar para manejar PWM corresponden al 3, al 5, al 6, al 9, al 10 y al 11 en el Arduino 1. En cada Arduino esto va cambiando. Por ejemplo, aquí yo tengo el Arduino Omega. Fíjense que aquí dice PWM y tiene una línea horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el 2 hasta el 13, estos pines puedo manejarle como PWM. Son más pines del 2 al 13. En cambio, por ejemplo, aquí tengo el Arduino Nano. Fíjense que aquí en la parte izquierda del Arduino, de la imagen, en el D3, D5, D6, D9, bueno, los demás pines no se ven, pero tiene una línea horizontal en cada una de las salidas. Entonces esa línea me está indicando que eso es PWM. Fíjense aquí, aquí dice PWM y está una línea. Entonces donde haya una línea, ese pin corresponde a una salida, perdón, puede ser manejado como una salida PWM. Aquí en la izquierda, por ejemplo, fíjense que en los pines el D3, el D5, el D6, el D9, el D10 y el D11 tiene un pequeño cuadrado pintado. Entonces son esos pines que pueden trabajar y pueden ser manejados como salidas PWM. Ahora, ¿qué son el famoso PWM? Corresponde a la modulación de ancho de pulso, las famosas salidas analógicas, que en sí no son salidas analógicas, son salidas digitales que en la forma en que trabaja pueden ser usados como salida analógica. A ver, fíjense aquí, en el primer caso, esta es la instrucción que yo voy a utilizar para poder manejar las salidas PWM. En este caso viene Analog Array. Voy a escribir en analógico. No olviden que ya vimos los otros comandos que son Digital Array para escribir y Digital Read para leer, perdón, para escribir y leer las señales digitales. En este caso, Analog Array va a escribir una señal analógica. Indico qué pin va a ser, el pin que puede ser manejado por el Arduino, el 3, el 5, el, el 9, o sea, todos los pines que están por defecto configurados como salida analógica. Y después le indico el valor de PWM que va a trabajar, en este caso 0, fíjense que va a botar en teoría 0 voltios. Ahora, cuando yo pongo otro valor, fíjense que en el mismo Analog Array, ahora pongo un 63 que corresponde al 25%. ¿Por qué 25%? Porque los valores que va a poder trabajar el Analog Array, que corresponde a la salida PWM, son de 0 a 255. Entonces la mitad sería 127, que aquí está 50%. Fíjense que cuando yo ponga 63 corresponde al 25%. Entonces en ese momento la onda positiva va a corresponder al 25% y la onda negativa al restante, que corresponde al 75%, que hace un total del 100%. Fíjense que entonces cuando yo ponga el número 63 va a corresponder al 25% del ciclo de trabajo. Entonces la onda positiva llega a ser 25% y la onda negativa llega a ser el restante, que es 75%. Entonces apenas un pequeño pulso de onda positiva ahí y el restante es negativo. Si yo pondría 127, que corresponde al 50%, entonces tanto la onda positiva como la onda negativa, o sea, el de 5 voltios, perdón, y el 0 voltios, ambos van a corresponder al 50%. Entonces la mitad de la onda llega a corresponder a 5 voltios y la otra mitad a 0 voltios.
En cambio, si yo le pongo analog array, el pin y 191, este 191 corresponde al 75% del ciclo de trabajo. Eso quiere decir que la onda positiva va a ser 75% y apenas 25% la onda, la onda de 0 voltios, perdón, el pulso de 0 voltios. En cambio, cuando yo ponga 255 que corresponde al 100%, fíjense que la onda es 5 voltios. Entonces, el mínimo corresponde al 0, que es todo 0, y el máximo a 255, que es todo 1, o sea, 5 voltios. Después, dependiendo del valor que yo lo ponga entre 0 y 255, voy a ir cambiando la onda de positivo a 0. Entonces, fíjense que lo único que cambia es la amplitud de la onda, porque después fíjense que toditos tienen la misma frecuencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre cada ciclo de frecuencia tiene el mismo tiempo. Lo único que se va variando es el tiempo en que va a trabajar en positivo y el tiempo que va a trabajar en cero. Entonces, ¿esto cómo se representa cuando yo mediría con un tester? Por ejemplo, fíjense, aquí las ondas apenas están trabajando al 25%. Si yo a esa salida le mediría con el tester, me marca el 25% del voltaje total. En este caso, por ejemplo, si fuera 5 voltios, el Arduino bota 5 voltios, el 25% de ese voltaje es el que me va a marcar la tensión continua. Entonces, si yo mido con el tester, es como si me estaría botando, a ver, de 5 voltios sería la mitad aquí. Cuando yo haga trabajar 50%, la onda positiva, la onda de 5 voltios es la mitad y la misma onda en 0 voltios. Entonces, si yo mediría con el tester, me estaría marcando 50%. Entonces, 5 voltios sería el 100% y el 50% sería 2.5 voltios. Entonces, si yo mediría haciéndole trabajar al 50% el PWM y a esa salida yo mido con el multímetro, poniéndole en la escala, el multímetro me va a marcar como 2.5 voltios. Entonces fíjense, pero que no es una salida analógica. La salida comienza a intercalar entre positivo y negativo. Solamente que esto trabaja a una frecuencia tal que el multímetro lo va a medir como si fuera la mitad. Entonces, si yo pondría a esta salida, por ejemplo, un LED, ¿qué va a pasar con el LED? Si voy aumentando, disminuyendo el ciclo de trabajo, va a dar esa impresión de que el LED comienza a disminuir su intensidad de brillo y aumentar, como si le estaría llegando a diferentes voltajes. Pero en sí lo que le está llegando es un tren de pulsos con diferente ancho de pulsos. Entonces, por ejemplo, aquí en el último ejemplo, si yo pongo un pulso de 75%, ¿a qué va a corresponder? Que el ciclo de 5 voltios va a ser 75% y el ciclo de 0 voltios va a ser 25%. Y el multímetro va a marcar como el 75% del voltaje. Entonces, para el tester o para el multímetro o para lo que yo conecte es como si estaría sacando por el Arduino señal analógica, pero en sí no es una señal analógica, es una señal digital que va a emular una señal analógica. Entonces, para poder trabajar con el Arduino, la instrucción es analog array. Voy a escribir en analógico el pin y le coloco un valor. En este caso, el pin, siempre voy a basarme en el ejemplo del Arduino Uno. El pin va a poder ser cualquiera de los valores, el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 o el 11, que ya viene predefinido como salida analógica. O sea, no hay que configurarlo en el VoiceTube, ya viene por defecto configurado como salida analógica. Como se acuerdan, las entradas analógicas no tenía que configurarlos en el VoiceTube, automáticamente venía configurado como entrada analógica. En este caso, el PWM o la salida analógica por defecto viene configurado como salidas analógicas. Y el valor va a corresponder a un valor entre 0 y 255. Entonces, para que se entienda esto mejor, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Donde aquí en el simulador yo voy a controlar la velocidad de este motor. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces aquí voy a crear una variable y ya está por defecto configurada la salida PWM, o sea la salida analógica. Entonces para poder manejar voy a poner in motor en una salida analógica, que en este caso voy a usar el 3. El motor va a estar en el 3. Voy a crear una variable que se va a llamar, a ver, el valor.
No olviden que el valor del PWM va a ir de 0 a 255. Entonces esto va a ser igual a 0, lo puedo inicializar. Entonces en el voice setup ya no tengo que configurar el 3 como salida porque ya viene por defecto. Entonces en el voice setup no hago nada y automáticamente vengo aquí en el void loop, voy a generar un for indicando que valor va a comenzar en 0 hasta que valor sea menor a 256 o menor o igual a 255 podría colocarlo, y valor de más en más, que se incremente de uno en uno el valor. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es escribir el dato del valor, que en este caso voy a mandar una salida analógica por el pin 3 que corresponde al motor. Entonces escribo analog write, ¿qué pin? El 3, que en este caso lo estoy usando como la variable motor, y va a escribir el valor. El valor al principio, ¿cuánto vale? 0. Después va a valer 1, 2, 3 y así va a ir cambiando esto. Punto y coma y cierro la llave. Pero para que esto se vea mejor voy a tener que poner un delay que cambie cada, a ver, 10 milisegundos lo puedo poner, o cada 5 milisegundos. Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Viene el for, al principio el valor vale 0 y esto va a ser hasta que el valor sea menor a 256, o sea hasta 255, que es el valor máximo que puede manejar PWM, y se va incrementando de uno en uno. Entonces cuando valga 0 es menor que 255, sí, entra, escribe en la salida motor el valor, el primer valor que va a ser 0, espera 5 milisegundos, después va a escribir el valor de 1, 2, 3 hasta 255, termina y va a ser un ciclo infinito esto. A ver, veré si hay un error, lo compilo, no me muestra ningún error, salvo, ¿sí? Y entonces fíjense que aquí están mis variables, motor y el valor comienza en 0. Aquí, como voy a usar este motor para simular, debo colocar la salida del motor, en este caso la salida del motor corresponde a 3. Este es para controlar la dirección de giro. Como quiero que sea por defecto, no lo coloco nada. Y por defecto, por un pin me va a sacar también la salida, la misma salida PWM. Entonces, aquí, bueno, esto es lo que así lo ha diseñado el que ha programado el simulador. En este caso voy a usar un pin que no estoy usando, que es el 2. Siempre deben colocar aquí un pin el cual no estén usando, ¿ya? Entonces, el 3 corresponde a la salida PWM que voy a tener del Arduino. Esta salida 3 va a ser un PWM que va a estar directamente alimentándole al motor. Entonces fíjense, cuando yo le ponga apply, comienza a subir el PWM. Muy rápido es, no noto los cambios. Lo voy a modificar el tiempo, que sea cada, a ver, 20 milisegundos. Lo compilo, está bien, salvo. Yes. Pongo la simulación. Aquí ya voy notando lo que va cambiando los valores. Y fíjense, aquí en el motor, cuando es bajo el valor va más lento, y a medida que vaya subiendo va aumentando las revoluciones del motor. A ver, poquito más lo voy a bajar la velocidad para que se note usted. Vamos a cambiar a 100 para que se pueda apreciar de mejor manera. A ver, aquí lo pongo compilar. Comienza a subir el valor del valor. Fíjense que comienza lento, lento, y a medida que vaya cambiando aquí el valor hasta el máximo de 255 vaya aumentando. Y está llegando aquí a 200 y fíjense que está girando más rápido, más rápido. Entonces este PWM trabaja para eso, es simulando como estaría sacando tensiones en analógica, pero no es así, es señal digital que saca, pero en señal PWM. ¿Qué cosa puedo controlar con esto? Aparte de motores DC, bueno, aquí no lo puedo poner el LED porque no va a simularme, pero si ustedes armarían a través de un LED y no pueden usar el LED 13, tiene que ser uno de los salidas que maneja PWM el Arduino. Van a poder ver que si hacen el mismo ejemplo y lo arman a través de un LED, por ejemplo, si lo pondría aquí el LED 3, este va a comenzar
a estar apagado y poco a poco va a comenzar a prenderse y a apagarse. Es como si lo estaríamos controlando la intensidad en la que va prendiendo, como estaría botando una señal analógica de 0 a 5 voltios. Entonces, todo lo que corresponde al manejo de la señal de PWM.